Hola Janet, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, contenta porque la idea de este espacio que nos acabamos de dar es, entre matecitos, charlar un poco cómo llegamos hasta acá, Ujú. que me cuentes vos un poco de tu historia, cuáles fueron esas decisiones que fuiste tomando a lo largo de tu historia para llegar hoy, estar acá siendo reclutadora de talentos, coach y speaker. Así que Bien, te doy la buenísimo. palabra. Bueno, tengo 34 años, nací en Formosa, llegué a Neuquén a los 19 años, recién graduada del secundario. Creo que desde los 12 años, que fue donde desperté eh, algo en mí, que era la búsqueda de soñar y buscar siempre algo grande. Ok. Creo que los 12 años, dentro de lo que es mi familia, una familia numerosa, somos 6 hermanos, mis padres siempre trabajadores, pero creo que de la familia no sé si estaba tan marcado la búsqueda de emprender, soñar. No Pero eran emprendedores. no, para nada, eran trabajadores. Toda mi familia somos trabajadores, pero yo creo que tengo esa búsqueda de querer soñar en armarme algo propio. Hace unos días cuando publicitamos en línea y salieron en las pantallas, Sí. Les había comentado ahí en una historia, eso, cuando llegué a Neuquén, mi primera experiencia laboral, que fue en el área de gastronomía, justo estaba cerca de esas pantallas. Sí. Y cuando caminaba y volvía para el trabajo y veía esa pantalla, yo decía, algún día voy a estar en esa pantalla, pero va a ser con algo propio. De hecho, en ese lugar donde yo estaba trabajando desde muy joven, ya estaba como a cargo de ese local, llevando responsabilidades. Cuando era nueva, era la más joven del equipo, la sin experiencia, si se quiere, pero bueno, Ya te veían como ya líder. me veían como líder, seguramente. Algo vieron, porque inmediatamente lo único la devolución que me dijeron es, nos generas confianza. Creo que esa fue una palabra que también me fue quedando y en donde siempre traté de que sea como mi marca personal, hoy que estamos hablando y se habla mucho de marca personal. Sí. Creo que la confianza y el generar eso en las otras personas hace que hayan abierto muchas puertas. ¿Y crees que haya un detonante a esos 12 años? Porque vos mencionás todo el tiempo los 12 años, pero Sí. ¿hubo algo ahí a los 12 años que vos dijeras, esto pasó y me hizo pensar que quería tal cosa? Qué buena pregunta. Muy bien. No sé si hubo como un detonante, no sé si detonante llamarle la palabra, posiblemente la necesidad que pasábamos. Ok. O sea, hubo mucha necesidad en mi familia, éramos muy numerosos, Formosa, ustedes saben, o los que no saben, es una provincia que lamentablemente se ve mucha pobreza, falta de proyección. Ajá. Y imagínate que yo a los 12 años yo me preguntaba dónde me veía o cómo me veía, y cuando miraba mi contexto, veía, no sé, amigas, que después, ¿no? Obviamente, pero no sé, gente más grande. Sí. Y todas las mujeres eran tener hijos, o los hombres eran, no sé, albañil, o sea, eran trabajo de oficio. Sí. O muy forzados. Claro. Y yo no quería eso para mí. Entonces ahí fue donde digo, bueno, ¿qué puedo hacer algo más para no hacer eso, lo que todos hacían, digamos? Yo no me veía a los 19 años siendo madre o estar como, si bien es algo que sí quiero y desearía ser madre, sí soy muy consciente de que me gustaría buscarlo, por ejemplo. ¿Viste? Claro. O sea, no que sea algo porque ni no, tu objetivo de vida. no como un objetivo que decís, es esto lo mío y Claro. solamente me quiero dedicar a esto. Así que creo que fue ese el motivo de decir, bueno, ¿qué más hay? Porque eso solo o eso lo que me pintan ahí o lo que se ve o lo que veía en ese momento, no. O sea, hay algo más. Es como si el límite dijera, no quiero que me pongan estas barreras, quiero romperlas. Y te fuiste hasta de tu provincia. Sí, tal cual. Y sí, y fue una decisión fuerte además, el irme, y si bien en ese momento están los miedos y el desapego, están los amigos, yo en ese momento estaba de novia, ya llevaba varios añitos de novia, ponerle 2 años creo,
fue decir, no, pero me encanta esto. ¿Terminaste con él? Quiero. ¿Te viniste? Sí, terminábamos igual. Desde el noviazgo siempre fue como, mira, posiblemente yo me vaya. Está muy Ni bien. estaba todavía claro eso, pero yo ya le decía, mira, posiblemente me vaya a Neuquén, así que... Vos ya sabías que ibas a venir a Neuquén. Sí. ¿Conocías a alguien acá? Vino mi hermano con mi prima, ya llevaban ellos varios años acá. El Neuquén también termina sucediendo de esa manera cuando mi hermano se va de la casa, es el primero, digamos, que se va de la casa. Yo tenía 15 años y en ese momento le digo, cuando yo termino el secundario, voy a ir con vos. Y para que uno esté solo, pero también era como decir, esta es la oportunidad también para mí de decir, bueno, allá sí puedo buscar otras cosas para hacer. Investigaba en Neuquén, decía, bueno, ¿qué proyecciones hay allá? A todos hablaba de que yo me iba a ir a Neuquén. Incluso los igual maestros, en Latinoamérica se escucha como Neuquén, sí, ¿no? sí, o sea, sí. hay gente que viene de Venezuela directo acá. Tal cual. Me acuerdo los maestros, profes, que yo les decía, me voy a ir a Neuquén, ¿Y qué te ya decían? ellos armaban, cuando hablaban algo de, no sé, de geografía, de temas de los dinosaurios, me acuerdo que de hecho una vez di una exposición sobre el tema, o sea, Janet, vos vas a dar este tema porque vos tenés que saber todo. De Neuquén, te vas vas a ir para allá. Entonces fue como, ok. Mirá. Entonces, sin querer también fui investigando y proyectando acá. Así que, bueno, así. Y llegaste acá y empezaste tu trabajo como empleada primero, ¿no? Y estudiaste acá, ¿cierto? Estudié acá, descubrí en esto que les mencioné de la primera experiencia laboral en el área gastronómica, donde me pusieron de responsable. Entonces, primero siempre agradezco porque entendí que despertaron el propósito mío, es decir, che, me gusta esto, me gustó el hecho de ser responsable de los empleados, del negocio. Ellos justo estaban en una etapa en donde querían empezar a vivir un poco más su vida y poner a una persona 100% responsable del local. Entonces, me lo proponen a mí, yo le dije, ok, pero enséñenme porque no sé nada. Claro. Entonces ahí fue donde les pregunto, si me gustaría dedicarme a esto, ¿qué puedo estudiar? Y ahí fue que conocí y me presentaron la carrera de recursos humanos y así fue como termino eligiendo eso. Y al momento de elegir también el instituto o en dónde iba a estudiar, eran con una doble titulación donde teníamos la mirada de administración de empresas, o sea, teníamos doble titulación. Bien. No era solamente 100% abocado a lo que es recursos humanos, sino más bien desde una mirada estratégica o desde socios estratégicos, que es algo que hoy se está hablando mucho también. O sea, no es solamente... Además que te suma porque no es que solamente Exacto. estudiaste recursos humanos para ser empleada, sino que además tenés herramientas para liderar tu propia empresa. Exactamente. De hecho, mi tesis, aprovecho yo esa visión, digamos, esa oportunidad que tenía, que por lo que investigué en los otros institutos no la tenían, eran 100% con una proyección de empleada de recursos humanos, al ser gerente, y este instituto me permitía pensarme como dueña. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar esta doble titulación y cuando nos proponen que la tesis la hagamos, si quisiéramos encarar un proyecto desde cero, dije, esta es mi oportunidad. Claro. Esta es mi oportunidad. Sí, porque tenías un 2x1. Así fue que inicio mi consultora desde un sueño, desde algo, lo empecé a escribir, lo empecé a idealizar, lo empecé a proyectar. ¿Sos de escribir? Sí. ¿Haces mapa de los sueños? Sí, Viste que hay algunos que recortan imágenes, las pegan. Sí. De hecho, tengo en mi casa, tengo mi cartelera ahí donde pongo mi visión. Vision board, exacto. Sí, me encanta. Soy siempre. De hecho, creo que mi familia, algo que me dicen, Janet, baja de la nube. Claro, lo que pasa es que yo pienso que no puedes emprender si no imaginás tanto. Sí. Si no visionás, no lo podés atraer. Tómate el mate, por favor. Te doy lugar. Sí, aparte todo eso nos mantiene como mentalizándonos hacia lo que queremos, no perder el objetivo, porque digamos, en esa transición de estar estudiando, trabajando, o sea, todo eso cuesta, no es todo flor de rosa, color de rosa, o sea, aparecen conflictos y uno tiene que seguir mentalizándote que estás haciendo todo esto por
esto más grande que uno sueña o imagina o idealiza también, ¿no? Sí, sí. Y se tiene que salir todo el tiempo del pensamiento común, porque no está en las personas naturalmente ambicionar tanto. Entonces, hay que salir del molde y romper eso. Exactamente, sí. Sí, primero generar ese espacio, porque la realidad es que no sé si es una conversación que lo tenés con tus amigas, que lo tenés con tu familia, de decir, yo sueño o me encantaría ser o me gustaría llegar a... No sé si hay como un espacio hoy donde en el día a día conversamos sobre esas cosas. Particularmente, sí, entonces en cada sesión, obviamente dependiendo de qué es lo que quieran trabajar las personas, siempre terminamos armando hacia dónde quieren llegar o a dónde quisieran ir. Qué importante eso que dijiste y me quedó resonando, porque no somos conscientes de lo que hablamos constantemente. Y a veces me pasa de reunirme con personas y de contar, yo estoy manija todo el tiempo con mis proyectos, con lo que quiero lograr, no sé, hoy, mañana, pasado, la semana que viene, el año que viene. Y me encanta, me apasiona y eso es lo que a mí me conecta con la vida, los proyectos. Y por ahí hablo con otras personas que por ahí tienen un formato de vida más automático, donde es despertarse, hacer lo que tiene que hacer. O sea, como si alguien se lo impusiera, ¿viste? Ir a trabajar, cuidar de sus hijos o no, o limpiar la casa, dormir, y al día siguiente lo mismo. Y muchas veces están como tristes y quejándose de eso, pero no saben salir de ahí, no saben cuál es como la receta, de alguna forma, para salir de ese bloque, ¿no? Como sos un ladrillo más en el muro. Exacto. Nosotros en las sesiones o desde el coaching lo llamamos como que están en piloto automático. Entonces, en la primera sesión donde le preguntas a la persona, y muchos hacen ahí el quiebre de decir, la verdad que no sé. O sea, y muchas veces pasa ese silencio y ese eco de decir, pero ¿a vos qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde te ves? Y se genera un silencio absoluto y muchos quiebran, y el quiebre me refiero de emocionarse o de llevarse y seguir preguntándose toda la semana. Y vuelven y diciendo, che, Janet, la verdad que no sé. Y muchas veces la pregunta es no sé, o sea, no sé qué quiero o no sé dónde me veo, porque desconectaron con lo que querían ser de niños. Con su ser. Con su ser. Entonces, no tienen ese espacio para uno, o sea, realmente preguntarse qué quieren ser. O sea, ¿qué es lo que nos lleva muchas veces eso? Ser como la sociedad, digamos, ¿no? Hoy hay más conocimiento de que muchas cosas lo hacemos porque en realidad nos introdujeron, lo tenemos incorporado socialmente, ¿no? Sí. Deberíamos ser madre a los 25, debería estar casada a los... Entonces ese debería es donde nos perdemos nosotros. Sí, claro. ¿Vos te preguntaste si querías ser madre? ¿Te preguntaste si realmente... ¿Cuestionaste un poquito lo que te dijeron que tenía que hacer? Entonces eso es algo que la verdad hoy se está hablando mucho, pero no es algo que nos preguntaban antes. Que cuando sos niño jugás a eso, quiero ser doctor, y no te importa que tenés que tener un título para hacerlo, jugás a hacerlo, te imaginás estando en el rol y jugando, es como también un poco se crean los emprendimientos, porque, a ver, no hay nadie que te venga y te diga, mira, tenés que hacer este paso, este paso, este paso. No hay nada tan predeterminado, entonces un poco también uno juega con esa creatividad, con esa imaginación y esa visión, y bueno, en el momento se va equivocando, así como los niños se caen cuando están aprendiendo a caminar, y creo que un poco los limita a las personas el miedo a caerse, el miedo a equivocarse. Mejor hagamos lo que nos dijeron que tenemos que hacer, porque es más fácil. Claro, o sea, es como que ya tienen, digamos, bueno... no tengo que pensarla tanto yo, digamos, ¿no? Ya hay el manual, ¿viste? El famoso sigo la receta. Un predeterminado. Entonces es más fácil a veces. Sí. Claro que sí, o sea, asumir las responsabilidades. Justamente mientras venía para acá, veníamos charlando con la persona del Uber, que él me preguntaba, me dice, pero tenés mucha experiencia, mucho currículum, justo la pareja estaba iniciando en el área de recursos humanos, entonces me dice, ¿cómo haces para ya tener tu cliente? ¿Cómo fue todo el proceso? Y le digo, y la verdad que muchas veces fue también saltar, o sea,
hay que salir a hablar. Claro, hay que asumir esa responsabilidad. Y si bien hoy yo sé que todavía no tengo el ticket que me gustaría tener, sé que es un proceso el que estoy construyendo. Pero Claro. así como construí mi experiencia laboral. O sea, cuando yo inicié como profesional de recursos humanos, inicié con un empleo que tal vez yo sabía cuál era ese fin. Como yo ahora ya sé cuál es el fin de estos clientes. Como que lo vas descubriendo igual a medida Claro. que vas haciendo. O sea, entiendo que es un proceso y entiendo que voy, por eso lo importante de la visión, ¿no? Acá conectar de nuevo con el Vision Board. Claro. ¿Me entendés? Yo sé que hoy estoy en construcción a donde quiero llegar, pero antes de esa construcción es asumir la responsabilidad y la decisión. Decir, che, vos querés eso, Bueno, hay que pero aceptar. para llegar a eso tenés que asumir cambios. Pero como todo, como si fueras madre, de repente tenés una responsabilidad ahí que tenés que asumir y va a cambiar tu vida y tu cuerpo y todo porque va a depender de algo más también, ¿no? O sea, así elijas una carrera súper compleja, tenés que asumir la responsabilidad de que, bueno, yo quiero hacer esto, quiero ser un abogado, bueno, tenés que construir, tenés que aprenderte de memoria todos estos libros. Exacto. Lo mismo pasa con el emprendimiento y a veces noto que lo subestiman al emprender. Uh-huh. Como que es una changa más. Y ahí se mezcla un poco, porque necesitamos de estructuras para construir. Sí, tal cual. Si bien la visión es hermosa Sí. y el soñar es magnífico y es gratis, ¿sí? También es importante saber que tenés que armarte de una estructura de ciertos procesos. O sea, en el sentido de trabajar con agenda, decir qué día le vas a dedicar a no sé, nosotros tenemos una agenda donde le dedicamos a las sesiones de marketing, donde le dedicamos a las reuniones con los encargados, gerentes. Tengo en mi agenda el día que le voy a dedicar a proyectar de nuevo, de buscar ese nuevo ticket. O sea, sí, todo, o sea, está dentro de una agenda y dentro de un proceso. Hay una planificación. ¿Cuál es el desafío en esto? A diferencia de empleados, siempre lo digo. Cuando somos empleados, a veces, viste, cuando el lunes que a todos nos costaba, viste, ir a trabajar y sabía que teníamos que ir igual, Sí. Bueno, la agenda cumple ese rol, porque nadie está atrás de nosotros diciéndonos, sí, pero tenés que ir a trabajar de 8 a 5 hoy, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío como emprendedor. La libertad y la responsabilidad. Exactamente, porque pensamos que por emprender, listo, ahora puedo manejar mi agenda, si yo quiero voy, si no quiero no voy. Podés hacer, de hecho, podés asumir eso, pero bancate, digamos, después el no tener resultados. Sí, y pasa mucho eso, y yo creo que mucho emprendedor no puede continuar porque no logra esa autogestión. Exacto. Y ahí entras vos como coach, ¿o no? Claro, ¿qué herramientas usás cuando trabajás con personas que están, vamos de cero a más, ¿no? Primero, el emprendedor que está recién comenzando, porque tenemos ese personaje. Después, el líder de equipo, que ya en realidad no está empezando, ya tiene una estructura, que puede ser un quilombo igual, pero tiene personas a cargo. ¿Cómo trabajás con ambas personas, digamos, desde el coach, para ayudar a encontrar este equilibrio entre la responsabilidad y los límites y la visión y la imaginación, ¿no? Que tienen que estar como en conjunto para, bueno, mantenernos en el suelo, pero seguir soñando, ¿no? Bien. Mira, generalmente los primeros clientes o desde la persona que llega, el emprendedor desde cero, digamos, a su primera sesión, generalmente están muy sobrecargados de tareas en la parte operativa. Están muy en el detalle, están, no, pero yo lo tengo que hacer porque si yo no lo hago no va a salir perfecto como yo lo hago. Están como en esa, ¿no? En esa vorágine. La visión no está. Claro. Se pierden en la operación. Día a día, se pierden en las micro tareas, lo que nosotros llamamos del coaching, ¿no? Entonces, al estar en eso, llegan a un punto en donde dicen, esto no funciona, o esto no va más, o ya llegan agotados, llegan a lo que es un burnout. Porque una persona sola tiene un límite. Exacto. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío ahí? Conectar con la visión.
porque se desconectan de eso. Entonces, la primera pregunta, ¿y por qué empezaste a hacer este negocio? ¿Y qué querías lograr este negocio? ¿Y hacia dónde querés llevar este negocio? Porque si lográs conectar con eso, la forma en la que estás haciendo hoy no te va a permitir llegar allá. Crecer, seguirte expandiendo. Exacto. Y ahí es donde aparece la otra etapa, ¿no? Que hablabas de liderazgo. Aprender a delegar. A delegar. O sea, aprender a delegar. Y el aprender a delegar, me refiero, no es, bueno, vos haces esto, vos haces aquello, y listo, ya lo delegué, listo, ya está, me saqué eso, ya puedo visionar, ya puedo, ¿viste? Puedo seguir soñando con mi coach. No. O sea, el delegar es, hace esto, y yo voy a chequear de que eso que te pude delegar, que también fue todo un proceso para la persona, se haga tal cual es el negocio o se esté haciendo de acuerdo a lo que nosotros ya vienen manejando con el cliente. Claro. ¿Sí? Entonces, es una construcción eso, no es para las dos partes, ojo, sí. Tanto para el dueño de negocio o el emprendedor, como para esa persona que tiene a cargo. Claro. Entonces, las dos están aprendiendo ahí. Entonces, ahí es donde entra después la gestión de equipos. Sí, los procesos. O sea, que pueden estar antes o después de delegar, porque por ahí los terminás construyendo mucho después a los procesos. Exacto. Y yo creo que le da otro orden, digamos, a la empresa, saber qué es lo que va sucediendo. Y la persona que viene y que va a estar en ese puesto también dice, bueno, tengo que hacer A, después B, después C. O sea, es más fácil entender la tarea que me toca. Exactamente. Por eso, si esto cuando ustedes tuvieron o los clientes cuando están en la parte operativa lo hacen muy desorganizadamente y muy desordenadamente y no se toman el tiempo de conocer cuánto tiempo les lleva hacer cada tarea, al momento de delegar no saben cuánto tiempo deberían exigirle ese resultado a esa persona. Claro. ¿No? Entonces, si están muy en ese caos o en ese desorden, primero ordenemos tu agenda. Claro. O sea, bueno, ¿qué estás haciendo acá? ¿Cómo debería ser? Entonces, ahí está eso primero, como primera etapa. Una vez que conoces todo y listo, ya estás para más, bueno, ahí delegamos, pero sabe que esa tarea le va a llevar a esa persona ese tiempo. Claro. Porque te tomaste el tiempo de ordenarte vos primero y en fin a eso, puedes exigir a la otra persona ese resultado. Claro. ¿Sí? Claro. O sea, si todavía eso no está, bueno, ordenémoslo primero. ¿Sí? Ahí está la agenda. Por eso insisto mucho con la agenda. La agenda La agenda es muy importante, porque en realidad es como cuando fuimos empleados. O sea, es que ahí define el profesionalismo. Exactamente. Porque te das cuenta, un emprendedor enquilombado que no maneja agenda o que nunca sabe qué es lo que tiene que hacer. Creo que te revelan muchas cosas también, porque muchas veces se ponen todo, pero por no decir que no. Sí. ¿No? Muchas veces no quieren decir, no sé, llega un cliente. Complacer a todos. Claro. ¿Viste? Fue el primer desafío, creo que de todos. Creo que fue el primer desafío de todos. Sí. De decir, no puedo porque... Y a veces... Y dar explicaciones. Claro. Sí. Yo veía como que todos se querían... No, es que tengo que hacer tal cosa y yo a veces me encuentro, ¿viste? Y digo, ¿por qué le di tanta explicación? No sé, ¿qué le importa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No puedo. Pero bueno, es como muy la relación que tenemos en la mente de empleado-empleador, porque al empleador sí le das explicaciones. Tal cual. ¿Por qué no fuiste? Si tenés determinado horario que estar acá, ¿entendés? No, porque no quise, no te quiero dar explicación. No, bueno, chao. Pero no es lo mismo, digamos, cuando sos emprendedor, líder un equipo o tenés clientes y la gestión con clientes. Claro. Muchas veces, justamente no dando esa justificación o esa explicación, pero ustedes estando seguros de qué es lo que están haciendo, cuál es el rol de ustedes, le da mucho más autoridad tanto con el cliente como con un colaborador a dar demasiadas explicaciones. Sí. Cuando das demasiadas explicaciones y la otra persona ya entra como a poner en tela de juicio, digamos. Sí. Entonces ahí es donde restan autoridad. De autoridad me refiero a autoridad de la seguridad de uno propia. en lo que está haciendo. Cuando uno es seguro de lo que hace, no tiene que justificar ni dar explicaciones demasiado. Sí puede compartir la visión, ¿no? Puede compartir y eligen a quién compartir. Pero cuando le entras a dar explicaciones de repente a todos tus clientes, a todos, decís, la otra persona también está en su mundo, ¿eh? O sea... Claro, tal cual. Está también con su preocupación, está también con su día a día. Y ahí la herramienta está en, bueno, aprender a ser primero seguro de uno mismo
Exacto. trabajar su propia seguridad, y la seguridad se establece sabiendo qué es lo que querés, hacia dónde vas, Exacto. cómo te gustaría que sea. Exacto. Y ahí podés caminar seguro y saber poner límites, decir, mira, no, hasta acá, sí, esto sí, esta es mi forma, las cosas se hacen de esta otra. Por eso creo que, y también lo bueno es que se está hablando mucho, ¿no? Hoy del autoliderazgo, ¿no? De trabajar mucho en la personalidad de cada uno para poder ser un buen líder. Por suerte hay muchas personas que se están preocupando. De hecho, ayer tuve una sesión donde me planteaban de decir, tengo que tener esta conversación, y era, no sé, poner un límite, ¿no? A un socio. Y no sabía cómo encarar la conversación. Ya, no, a veces esas conversaciones te dejan una angustia toda la semana y decís, la concha, tengo una conversación tensa el lunes a las 10. Y vas respirando y decís, bueno, ¿cómo voy a hacer? Me voy a parar, güey. Y ahí es como, bueno, es como que me llena de orgullo, y también cuando les veo ese crecimiento, muchas veces me encuentro emocionada, o sea, en un momento sola, ¿no? Por supuesto en mi casa, sí. Y eso, cuando terminan la sesión con cada uno y veo todo el crecimiento que van teniendo, decir, wow, pensar que esta persona cuando inició era dejar de contestar a cualquier hora de los clientes porque le exigían eso. Esta persona, su crecimiento fue no dar explicaciones ni justificar. Y hoy ya están en otro level igual, ¿no? Pero fíjate vos cómo de repente, bueno, coacheándolos, ¿no? Uh-huh. Podés detectar cuestiones mínimas a ir puliendo y no decir, tipo, quiero todo en este proceso, todos los cambios y ser, no sé, ¿entendés? No. En 2 meses, ese ideal que yo tengo que de acá a 5 años. Entonces, ir puliendo una cosa a la vez para no tener esta cuestión de ansiedad, exacto, de querer resolverlo todo, exacto, ya, y de festejar, o de notar, ¿no? De notar, che, esto exacto, ya no lo hago más. Celebrar cada logro, digamos, porque esa es la otra también. Después llega el emprendedor o el dueño de negocio y de repente contrata un servicio, una consultoría, no te digo solo a mí, pero a otros consultores, marketing por ejemplo, sí, quieren tener, o finanzas, claro, quieren tener el resultado ya y el cambio ya. Sí. Y tal vez, no sé, el de finanzas te ayudó a ordenarte, ya es un re logro. Sí. De marketing te logró a manejar una agenda de poder estar todos los días activo en las redes. O detectó qué es lo que tienen que comunicar. Exacto. Porque muchas veces no hay empresas que no saben lo que quieren comunicar, y hay un trabajo interno desde el líder, digamos, para decir, bueno, ¿qué quiere comunicar tu empresa? Escuchamos. Claro. Hay un poco de introspección hay que hacer, claro, que no lo podés delegar en una agencia de marketing. Exacto. O sea, hay cosas que salen del líder que lleva esa empresa. Exacto. Bueno, vamos a continuar con ¿cómo es la manera que tiene Janet de abordar un diagnóstico organizacional o un proceso de capacitación? Bien, lo primero es una entrevista 1 a 1. Porque generalmente, o de los clientes que vengo manejando, yo les digo, mira, primero hagamos una reunión, comentame cuál es la situación que estás teniendo, cuál es la problemática que vos ves, sí, y que después tal vez no es ese la raíz o el problema en sí, termina siendo otras cosas. Y siempre fue así. Entonces, no me guío mucho por la problemática en sí que me plantean o lo que ellos piensan que es, sino más bien los escucho, tenemos esa primera reunión y después le voy mostrando, miren, esto le sucede porque esto y esto no está, claro, ¿no? Entonces, comencemos primero a ordenar esto para resolver eso, el problema más grande, digamos, ¿no? Entonces, si me preguntas cómo hago, primero es una reunión y después yo le mando el plan de cómo le encararía a esa situación que tienen. Está bien. Y primero abordando una problemática y luego otra. Y todo con esos procesos. O sea, me encanta hablar de los procesos, me encanta entender los tiempos que va a llevar cada uno, y eso agradezco mucho también mi experiencia laboral. 7 años trabajé en mi rubro, en recursos humanos, y creo que si hay algo que siempre agradecí fue ver qué sucedía, y siempre fui como muy observadora de cada proyecto que pensábamos o de cada cambio que se implementaba, ver qué pasaba con eso. ¿Cuánto tiempo tarda en gestarse?
tanto a lo que se llegaba, a lo que no se llegaba, y siempre yo hacía mi autoevaluación, ¿eh? Está bien. Es que está perfecto y es una forma también de autoliderarse, ¿no? Tal Observar cuánto tiempo te lleva a vos determinados procesos y entonces tener también autoconciencia y decir, no, bueno, si yo estoy esperando tener estos resultados, tengo que ser consciente que acá a 3, 4 meses, 6 meses, un año tal vez, recién me vea ahí. Tal cual. Y no esta ansiedad de quiero ser ya eso, ¿viste? Tal cual. Porque Ojo que también entorpece. Claro, ojo que también me pasó, ¿no? Estar como empleada. Por suerte, hoy creo que no me pasa como emprendedora ni como acompañando a los líderes, pero sí como empleada me pasó mucho. Es decir, tengo este proyecto y quiero que lo hagamos ya. Y decir, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no hacemos? ¿Y por qué no hacemos? Y gracias a que tuve buenos líderes, buenos jefes en ese momento también, me fueron acompañando diciéndome, no, Jane, pero mira, falta esto. No. Entonces, a eso me refiero, que soy como muy agradecida de todo el aprendizaje que tuve y que traté siempre, en cada lugar que estuve, de llevarme un aprendizaje. Cada líder que tuve, tanto lo bueno como lo que no me gustaría hacer. Sí, creo que también son maestros muchas veces. Lo hablaba hace unos días con alguien. Dice, no es mi maestro. Dice, sí, porque te enseñó lo que no querés. Tal cual. Entonces fue un maestro. Todos esos aprendizajes. Sí. Sí. Así que... Sí. ¿Hay alguna dinámica grupal que siempre te dé buenos resultados? No sé si hay como una específica. Me gusta imaginarme las dinámicas grupales. Primero, la clave es generar un ambiente de confianza. Ajá. Dependiendo de qué tipo de personas, que obviamente yo ya fui analizándolos y los fui evaluando, los fui observando sin que ellos muchas veces se den cuenta. Claro. Puedo imaginarme cuál dinámica va a funcionar para ese tipo de personas o ese tipo de gente. Entonces, si me preguntas si hay alguna específica, no. No, porque eso va a depender de qué tipo de gente o de qué tipo de personas con las que estoy hablando. Exactamente. Digamos. O hacia dónde los quiero llevar. Entonces, eso va a depender más bien de eso a si hay como una dinámica que siempre es la que funciona. ¿Cuál es la que sí o sí tiene que funcionar? Es que puedan estar en un ambiente de confianza, donde ellos se puedan mover y hablar libremente. Comunicar. Exacto. Sí, la comunicación es esencial. Sí. Aprender a comunicar asertivamente en los equipos es como un gran desafío y proceso de tanto los líderes como también empleados, proveedores de servicio, porque la comunicación es lo que nos trae o conflictos o nos trae buenos entendimientos, buenas alianzas. Sí, la comunicación asertiva tiene que ver también antes con todo un previo autodescubrimiento en cómo sos, en cuanto a las emociones, en cuánto te influyen para comunicarte. Hoy hay personas con las que ya vienen trabajando desde el principio de año. Lo que llaman la inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Entonces, hoy ya luego de haber trabajado casi todo el año, pues ya estamos en septiembre, me pueden decir, no, Janet, no encaré esa conversación porque sé que estaba enojada. Y no lo hubiera dicho de la mejor manera. ¿Te diste cuenta que te podés dar cuenta que estabas enojada? Entonces, antes no la veían y bueno, ¿viste? Y empezaban como la discusión. Querés ser ese ego en ese momento, ¿entendés? Exacto. Es como, no, pero yo soy así, yo la quiero putear. Entonces, hoy ya, bueno, hay gente que ya vienen trabajando igual, ¿no? Hace un tiempo allá conmigo y me dijeron, o sea, no, Janet, no hablé porque estaba muy enojada. Bueno, qué bien, porque te diste cuenta y te reconociste que estabas enojada y que no ibas a comunicar asertivamente. Entonces, en ese momento es mejor esperar, bajar unas revoluciones, dejar correr un poco el agua. Es que lo ves aparte de otra forma. lo sé a ciencia cierta, porque es impresionante cómo te puede tapar los ojos la emoción. Eso, nublar los ojos, la emoción que estás sintiendo en ese momento, que por ahí es influenciada por un montón de factores. Exacto. Y vino esta persona y te dijo, y vos como que explotaste todo un montón de cosas que no tenían nada que ver con la otra persona. Y que muchas veces, si bien, yo siempre les digo, algo que siempre le digo a todos, es que si bien lo que vos me estás diciendo puede ser recontra muy constructivo para lo que está sucediendo, pero como vos estás enojada, yo ya tengo un bloqueo, o sea, no te voy a escuchar. Entonces, lamentablemente se pierde esa construcción que podría haber favorecido al equipo por el enojo.
o porque lo estás transmitiendo desde el enojo. Entonces, el enojo, ¿qué nos viene a comunicar? Que algo no te está gustando. Sí. Entonces, primero me fijo qué es lo que no me gusta, me tranquilizo, lo analizo, ¿no? Me calmo. Sí, escucho el enojo porque me viene a decir, che, esto ya no lo quiero. O no quiero que sea así. No me siento bien acá. Exacto. Pero el trascender el enojo sería poder comunicarlo de manera asertiva. ¿Aconsejás charlarlo con alguien previo? Sí, generalmente estoy yo como coach. Claro, charlenlo con su coach. Claro. Generalmente, por suerte, ya pasa eso, digamos, ¿no? Claro. Y en esa conversación notás como que de repente, después de vomitar por ahí, bueno, ¿sabes qué? Después que no dije nada, era tanto. Sí. Repasa eso. Sí, por ahí necesitas como drenar un poco la pus. Tal cual. O incluso me acuerdo al principio, tal vez, no sé, pasaba a las 8 de la noche un sábado, y decía, bueno, no está la coach, ¿qué hago, Janet? Claro, porque tampoco podés depender así. Coach, claro. Domingo a las 6 de la mañana. Salí a tomar aire, toma agua, o no sé, escuchate música, hace algo que te saque del enojo, digamos, y entonces que vos puedas tranquilizarte y repensar lo que te molestó y cómo le dirías. Bien. Eso. Esto quiero preguntarte, porque recién estabas hablando, no te quise cortar por el desarrollo, pero me parece que es algo muy interesante para abordar, y por ahí pasa que... nuevamente, uno en los procesos sabe que lleva tiempo gestar cada cosa. Uh-huh. Por ahí hay gente que está esperando el perfeccionamiento. Lo habíamos hablado en la perfeccionamiento. Sí. Ay, no me perfeccionamiento. El perfeccionamiento, lo perfecto. Que esté todo en su lugar para poder avanzar. No accionar. O sea, ¿qué pasa? Porque acá existe el miedo que uno que ya ha hecho y es hacedor sabe que pasa y que si querés aprender a andar en bici, seguramente algún porrazo te pegue, si no pasa. Uno le tiene miedo a ese porrazo, a que se va a caer, se va a raspar la rodilla, probablemente pase, pero lo ideal es arrancar porque si no, no vas a nunca andar en bici sin las rueditas de atrás, digamos. Tal cual. ¿Has tenido, digamos, experiencia con gente que directamente no se anima a dar ese paso por este miedo a caer? Sí, tal cual. Generalmente son personas que hoy, incluso todavía, siguen manteniendo su trabajo estable, pero ya no quieren estar ahí. Entonces, sí, actualmente tengo todavía ese tipo de clientes en donde todavía quieren estar con la ruedita atrás, como decís vos, de decir, bueno, pero Janet, este es mi lugar seguro, no me voy a caer. Claro, no voy a caer, pero a la vez quieren volar, o sea, quieren más, ¿viste? Ya no quieren estar ahí. Entonces, bueno, ahí justamente lo que hago es acompañarlos y entenderlos de que es un miedo tremendo, de que justamente son personas que están rompiendo con el paradigma, o sea, son personas que están dentro, si hablamos desde desde la edad, ¿no? Sí. Tiene otro nombre. La generación. Tiene que ver justamente con personas que están haciendo un proceso de cambio generacional, lo que estamos viviendo hoy. Sí. Son personas dentro de los 45, 42 años para arriba que les está costando más. O sea, ¿qué les pasa? Igual te digo que mi generación también, entre los 30, a ver, por ahí no tanto, porque ya estamos medio como somos bisagra los nacidos en los 90, ¿viste? Vivimos todo el cambio tecnológico y eso nos ayudó también mentalmente a ser capaces de atravesar el cambio. Exacto. Pero no todos. Ok. Pero a mí generalmente lo que me está pasando, ¿qué le pasa con el Google Meet de los 30? Los 30, o sea, quieren hacer el cambio, ¿sí? Ya lo vieron. Sí. Quieren, o sea, se animan a dar el paso, pero después tal vez no tienen la constancia o no saben ni el cómo. Ajá. Pero lo que yo me refiero, las otras generaciones, los de 40 para arriba, o 42, 45 para arriba, sí, siguen estando inmovilizados. Siguen estando ahí por miedo a tomar la decisión y dar ese salto. Los 30 dieron el salto, hacen escollo, hacen tremendo quilombo. Hacemos quilombo. Hacen tremendo quilombo. Creo yo que los que más porrazo nos damos son somos los treintañeros. No tienen miedo al porrazo, digamos, no, ¿viste? No. Y van buscando. Por ahí somos, yo creo que en nuestra generación pasa mucha desprolijidad. Claro. Mucha rebeldía, tipo, esa rebeldía. Entonces capaz que a ellos les habla de proceso y es como que no quiero proceso. O sea, agenda. Claro. Agenda es como...
no sé, ¿viste? Sí. Claro, porque lo sacaste de la estructura de empleado-empleador. Claro. Y les encanta eso, Sí, nos sí. encanta eso. Pero salir de ahí también requiere otra estructura. Uh-huh. O sea, no es que salís de una estructura y tenés como el caos. Claro. Hay que ordenar un poco ahí para que vayas a algún lado, si querés Tal ir cual. hacia algún lugar. Entonces el desafío es ese, el de ellos. Pero el otro, es lo que te mencionaban, era justamente lo que mencionabas de la bici. O sea, sí, no quieren dar ese salto. Y ¿no? tienen la visión y todo, ¿eh? Sí. Porque yo veo gente soñando de los 40, 50 años y que se quedan en ese, como... Y están en la queja, esto que mencionabas antes, sí, ¿no? Son los que más están en la queja. Son sí. los que dicen, no, pero este trabajo, no, pero yo no quiero, pero no accionan, ¿eh? No accionan. Igual hoy los clientes que tengo sí ya van armando su plan, quieren más estructura, quieren una estrategia. Ahí está. Ellos sí están más amoldados a eso, digamos, pero hasta que no esté todo, no van a saltar. Claro, como que revisan todo a la perfección, exacto, que esté todo para poder salir y que esté seguro y no se vaya a caer. Exacto. Pobre señora de 40, que no se quiebre. Y hablan, y muchas veces nos reímos, ¿viste? Con los clientes, porque hablan como si fuese que tuvieran 80. Entonces, le gusta sí, la de que, o sea, esto que me y cambió mucho. Señora, 40, pobre señora, y dice, che, pero tenés 40, o sea... Sos re joven. Sos re joven. O yo por lo menos cuando llegue a esa edad quiero seguir siendo una pendeja para todos. De acá, bueno, una señora desarrollada, pero... Sí. Pero sí, aparte que ahora se ha extendido también nuestra vida. Uh-huh. Y hoy vemos señoras de 60, 70 años, súper empoderadas, sí, muy bien de salud, impecables, con capacidad mental para desarrollar temas arriba del escenario. O sea, son todos límites mentales los que se ponen. Tal cual. De hecho, en el evento que tuvimos hace poco, estábamos charlando con una persona de esa generación y el desafío, por lo que yo escuchaba y la observaba, era el disfrutar. Ella tenía que estar como en todo y hacer todo funcionaba y todo tenía que ir bien, y tal vez esa generación está más desconectada con el disfrutar. Está, claro. ¿Ves? O sea, lo contrario, vamos a la antítesis. Claro. 18, 20 años, hoy. ¿Qué pasa con esa generación? Y la generación esa está como... Lo bueno de esta generación es que tienen mucho de investigar. Sí. Buscan y saben de todo. La generación del conocimiento. De todo saben, o sea... Te puedo asegurar que esta conversación que estamos teniendo nosotros, el autoconocimiento, el autoliderazgo, inteligencia emocional, saben. Y nosotros lo que le llamamos, ¿no?, la generación de cristal, justamente es porque tienen tanto conocimiento, tienen tanta idea de... Ellos ya tienen una visión. Sí, pero lo que les cuesta a ellos es el escuchar cuando hay una crítica. Ajá. Entonces, cuando le planteamos de que, che, pero esto no lo estás haciendo tan bien como vos crees que lo estás haciendo perfecto, ¿me entendés? Es más difícil para ellos aceptar esa autocrítica o esa crítica constructiva, porque, si vos no sabés nada. ¿Qué vas a decir vos? Claro. No solo eso, sino que muchos se ofenden. O los hiere. Los hiere emocionalmente. Entonces, creo que el desafío de ello es poder tomar esas críticas como una oportunidad de mejora y de crecimiento, porque si nosotros se lo decimos, o si las personas con experiencia se lo dicen, es porque quieren lo mejor para ellos. Claro. Todo lo contrario, digamos, a que lo estás diciendo para, no sé, para dejarlo allá, digamos. Sí, puede ser. Por ahí lo que yo observo es que tienen un gran potencial de conocimiento y desarrollo, y además manejan la tecnología como si hubiesen nacido con ella, uh-huh, porque nacieron con ella y con todos los avances tecnológicos. Pero por ahí a la hora de estructurar, que por ahí eso es más antiguo, ¿no? La disciplina o la agenda es como, viste, yo nací para ser libre, y están como los dos opuestos ahí, ¿no? ¿Qué sería lo ideal, no? Llegar al neutral. Exacto, sí. La disciplina es importante. Sí, entonces eso es lo que le cuesta a ellos.
la disciplina, es decir, tenemos que cumplir. Ojo que con algunas cosas son muy disciplinados, por ejemplo, el gimnasio. Ahora veo que está muy en tendencia, pero bueno, todo esto lo absorben de las redes sociales, ¿no? Levantarse a las 5 de la mañana, los team 5 o 6 de la mañana, a ir al gimnasio, comer saludable, como que tienen toda esta visión. ¿Por qué? Porque ellos quieren y saben que pueden vivir más tiempo, o sea, ya eso se sabe, y también quieren evitar lo que otras generaciones rompieron, que tiene que ver con su salud. O sea, hoy vemos gente muy grande que a su salud no la ha cuidado y se le ve, o sea, Exacto. Y gente que es muy grande, que sí ha sido persistente y se ha cuidado, entonces llegó bien, entonces todo eso como que lo tienen claro. Claro. Ellos están muy conectados muy fácilmente con el disfrute. Sí. Viste que hablábamos de la generación de los 50. Algo que tenemos que aprender nosotros. Claro, la verdad es que hablábamos de las... Sí. Bueno, ellos están recontra familiarizados con eso, pero lo que les pasa, digamos, en el ámbito laboral o con las otras generaciones, el enojo que hay es que lo ven como falta de responsabilidad o de compromiso con las disciplinas del sacrificio. O sea, lo que para nosotros fue un sacrificio de ir a trabajar todos los días, que capaz que disfrutábamos, íbamos a bailar, pero al otro día, pero ni se nos cruzaba faltar al trabajo, por eso. Claro. Eso es, bueno, si no me siento bien, ¿para qué voy a ir a pasarla mal? Voy a dar mala atención al cliente. Y por eso es que se les dice generación de cristal. Exacto. Porque parece como que cualquier responsabilidad o cualquier cuestión de peso los puede romper. Entonces muchas veces genera esa brecha y ese enojo de las generaciones. Entonces, creo que los dos deben aprender. O sea, esta generación de cristal nos viene a enseñar a disfrutar y de que no somos culpables por disfrutar. Y a cuidarnos del cuerpo, porque eso lo tienen clarísimo. Desde ese lugar aprendo de ellos, digamos, pero por el otro lado también ellos deberían ser como más perceptivos a la hora de que cuando les pedimos, no sé, se le exige algo más, tomárselo tan personal. Claro, no tomarlo personal. Pero eso pasa a todos y a los líderes más 30 también nos pasa. Sí. Así que creo que es un desafío para todos. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué problemas aparecen más seguidos en los equipos de trabajo? Ya estamos hablando más liderazgo, pymes. Rotación, ausencias, comunicación, falta de motivación. ¿O son todas? Yo creo que se le pondría en el orden o cuál es el denominador común de todos y lo que hace a que lleve justamente la rotación y el ausentismo es la comunicación. Ajá. O sea, es algo que ya creo que después de haber pasado por todos, incluso diferentes rubros, la gran problemática es la comunicación. Tanto la comunicación de la visión para que esa persona que a vos te interese el talento esté motivado, ¿no? Que no falte. Claro. Y también muchas veces la rotación y el ausentismo se da por malas comunicaciones. Ajá. Entonces, yo creo que no quiero estar ahí. Exacto. Es una forma de decirlo indirectamente. Yo creo que la comunicación es un desafío que hoy todos tienen para trabajar. Y más hoy, sabiendo que tenemos la tecnología tan encima y que además, yo creo que ChatGPT es nuestro empleado máquina, digamos, en el que aprendemos a comunicar, qué es lo que queremos. Cuando nos da cualquier cosa, decís, pero no te dije eso. Bueno, evidentemente lo dijiste mal. Tal cual. Lo pediste mal. No pediste mal. No fuiste capaz de dar una orden correcta. Exactamente. U ordenada. Exacto. Creo que el problema de la comunicación es justamente, primero, pero ¿qué pasa al momento de pedir? Tenés que saber qué es lo que querés. Claro. Volvemos a la base. O sea, para comunicar tenés que saber muy bien hacia dónde querés ir, cómo estás y qué hay que cambiar. Sí. Entonces, previo a comunicar hay que hacer todo un trabajo introspectivo. Introspectivo. Hay mucha gente que le tiene alergia a eso. Eso es el problema de la comunicación. Entonces, si no vemos todo eso, no nos autodominamos las emociones, las pasiones, no logramos comunicar bien. Entonces, ese es el problema. Okay. O el desafío. Me gusta llamarle desafío más que problema. Claro, sí, es que todos aprendemos y crecemos cuando aprendemos a hacerlo. Así Exacto. Que es un buen desafío para todos. Exacto. Vamos a ir al cierre. Si tuvieras que darle un consejo a un gerente que hoy se siente desbordado, ¿cuál sería? Hay una frase que me gusta mucho o una metáfora que es parar la pelota.
Creo que todos, y más ahora que se viene, digamos, de nuevo el fútbol y el auge, lo que va a ser, creo que es algo que todos conocemos, el fútbol, ¿no? Sí. Entonces, si yo les hablo metafóricamente de qué es lo que sucede en el entretiempo, ¿qué me dirías? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Siempre les pregunto eso, ¿no? Hay como un breve descanso. Claro, pero sobre todo, más allá del descanso, es analizar cómo trabajaron y cómo lograron, cómo fue su desempeño en el primer tiempo. Claro, para ver qué cambios hace para el segundo. Claro, entonces ahí, en ese entretiempo, en esa pausa, como decís vos, analizo todo. Entonces, ¿qué consejos le doy? Es parar la pelota, analizar qué lograste hasta acá, qué te falta todavía para lograr y qué cambios hay que modificar cuanto a estrategia para llegar al resultado que querés. Sí. Entonces, el consejo que le digo es parar, ahí es donde está el coach, sí, para replantearte, para cuestionarte, para preguntarte justamente todo. Y detectar además también, claro, tener el espacio para pensar, porque muchas veces nadie se hace el espacio. Estar en silencio primero para vaciar, luego pensar al respecto, hablarlo con tu coach que te conoce, que sabe cuál es tu objetivo, ¿no? Y a partir de eso también reformular cómo haces las cosas, ¿no? A partir de ahí. Exacto. Que muchas veces seguimos enfocándonos en lo que no nos da el resultado que queremos. Decís, pero pará, o sea, hay que cambiar esto. Exacto. ¿En qué estoy poniendo el foco? ¿Se dice en la parte operativa? Y tal vez ese parar terminen tomando decisiones de decir, che, esto no lo estoy resolviendo bien. Claro, o entonces, intenté varias cosas y sigo en la misma. Entonces, busco ayuda externa. Ajá. Busco un consultor, busco un asesor, busco a alguien que me pueda ayudar a resolver esto. No tienes que saber todo, claro. De todo. Entonces, es el mejor consejo que le puedo decir, es paren. Paren, piensen, tómense un tiempo y vemos. Que a veces parece que se va a prender fuego todo, porque en realidad ese es el miedo, o sea, parar ante el quilombo. Y decirse, pero ¿cómo? Se está prendiendo fuego todo. Bueno, es que no lo vas a poder apagar hasta que ordenes tus ideas. Claro. Es lo que sucede a veces con el silencio, ¿no? Hay muchas personas que no son muy amigas del silencio, porque viven en un ruido mental, que están tan acostumbrados. ¿Qué pasa cuando está el silencio ese? Es como escucharte. A muchos no les gusta verse y escucharse. Entonces, y puede ser incómodo. Exacto. Porque no te puede gustar. Puede que no te guste lo que estás viendo, lo que estás haciendo. Entonces eso. ¿Qué le dirías a un emprendedor que quiere construir un equipo sólido desde cero? Primero, que se enfoquen en su autodesarrollo. Sí. El autodesarrollo es fundamental hoy si quieren construir buenas bases sólidas de liderazgo y de crecimiento de negocios. Porque si vos no estás bien, no puedes trabajar en equipo. Si vos no te puedes autoliderar, ¿cómo podemos liderar a un equipo? Claro. Si vos no lográs disciplina, ¿cómo puedes exigir disciplina al otro? O llegar a tus propios objetivos, porque sin disciplina no llegas a ningún lado. Exacto. Así que eso es el mejor consejo que puedo dar. Última pregunta, y con esta se nos cierra. ¿Cuál es tu visión a futuro del liderazgo en las organizaciones? Uy, qué linda pregunta. ¿Cómo te gustaría que sea todo? Si tenemos que soñar un poquito, así como para cerrar. No, a mí me encanta, si bien entiendo que son procesos, sí. Lo recontraentiendo y los recontra apoyo, y de hecho muchas veces paro a los dueños de negocios cuando quieren lograr ese tipo de liderazgo que yo también sueño y quiero, pero hay que modificar un montón de cosas, un montón de creencias antes, un montón de formas de comunicar antes, un montón de formas de no comunicar. Hay gente que no sabe comunicar o comunica mal. Entonces, mi visión desde liderazgo sería desde, primero, poder generar un espacio en donde sea un trabajo colaborativo, ¿sí? Donde todos podamos aportar cada uno y que la otra persona no sienta que tiene más protagonismo o que
no está aportando nada. Claro, ¿no? o es uno más. O es uno más. Entonces, donde puedan lograr esa confianza de que lo que aporta el otro ayuda a todo. Es que sí, hoy la organización es cada uno de esos talentos dándolo todo y haciendo crecer la organización. Generalmente, cuando hay alguien que sobresale, digamos, siempre hay un recelo por el resto. Entonces, poder cortar con esos paradigmas, poder cortar con eso y decir, no, pero si él tiene una buena idea, apoyémoslo, ¿no? Porque mañana vos vas a tener una buena idea y todos vamos a estar para acompañarte. Claro, claro. Entonces, y también el autoconocimiento, incluso en los mismos empleados, de saber, bueno, qué es lo que yo quiero acá ser lo mejor o cuál es mi mejor versión en este lugar que estoy habitando. Uh-huh. Hay algo que a mí me quedó muy grabada en la mente. No sé de quién lo escuché, pero lo repetí como que me quedó con esa. En el último trabajo donde yo estuve siendo empleada, que fui recepcionista administrativa, y ahí arranqué como community manager en una estética. Y dije yo, quiero ser la mejor empleada y darlo todo en mi puesto y que mi puesto esté ordenado y sea el mejor. O sea, que no que no puedan decir nada, sino que puedan decir, loco, qué bien que lo haces, ¿entendés? Y eso era parte como de mi marca personal. Yo soy buena en esto y sobresalgo, pero porque me enfoco no en competir con los demás, porque cada uno tiene su rol dentro de esa organización, pero yo hago lucir la agenda. Exacto. Entonces, enfocarme en eso, digamos, me ayudó a mí también a luego irme airiosa. Prepararte para después construir tu agencia marketing. No, y además de tener un buen vínculo también con esa gente, ¿no? Porque yo realmente aportaba y mis compañeros aportaban lo suyo, ¿entendés? Entonces, sí, es algo que los acompaño a los colaboradores hoy, es justamente que se puedan visionar desde esa manera. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces estamos buscando el error del otro compañero, el otro colaborador, pero para no responsabilizarte de lo que vos tenés que cambiar. Sí. ¿No? Es el famoso ego. Entonces, hoy lo que les digo a los colaboradores es que en el puesto en el que estén sean los mejores, que la rompan. Claro. ¿Entendés? Que sean genios en lo que hacen y a la vez sean también colaboradores de sus compañeros y que también los ayuden a crecer. Y cuando les presenta algún desafío, tanto algún conflicto con algún compañero, con algún cliente, que lo tomen como una oportunidad para ellos mejorar. Sí. ¿Sí? Que lo va a hacer mejor persona y los va a ayudar a prepararse, ¿por qué no? Como vos, a tu agencia de marketing y a mí, que yo siempre lo digo, agradezco la oportunidad que tuve desde el momento de mi primera experiencia de haber estado de encargada, me preparó para hoy estar en el lugar que quiero estar. Tal cual, tal cual. Y di todo lo que también el día de mañana espero de otras personas. ¿Entendés? Es un feedback constante entre lo que doy y lo que recibo. Exacto. Bueno, qué buena forma de terminar. Bueno, gracias. Esperamos que les haya gustado, no sé qué cámara. Comenten porque esto se va a subir a YouTube. Así que si les gusta esta charla, vamos a hacer más de estas. Genial. Gracias. Gracias, Ale. Chao.